globo ocular sea una cavidad oscura, ¿sí? Entonces, por eso es que lo llaman uvea, proviene como la relación con la uva. ¿Listo? Entonces son estas tres estructuras: iris, cuerpo ciliar. Buenos días. Muy oscuro. Es una cavidad oscura. Empecemos con iris. Entonces, iris sabemos que o lo consideramos un diafragma. ¿Qué es un diafragma? Un espacio. No. Una cavidad. ¿Qué? Diafragma. Tiene la característica de controlar el paso de luz, entonces eso se llama, por eso diafragma, porque tiene esta posibilidad de contracción y dilatación, ¿sí? Mide lo mismo que habíamos hablado de la medición de la longitud de la córnea. Recuerdan que cuando hablábamos del diámetro horizontal de iris visible y diámetro vertical de iris visible, decíamos que esta dimensión estaba asociada con el iris, entonces podríamos pensar que está más o menos 12 milímetros, pero siempre, al igual que la córnea, un poquito más chata vertical. Estas son las capas del iris, ¿sí? Tiene tres capas básicamente. Tiene un epitelio pigmentario, que será este, ¿sí? Un estroma, que será este mayor espesor. Bueno, hay un epitelio anterior que casi no se menciona porque el epitelio anterior generalmente está interrumpido o es discontinuo por las criptas, y tiene, esto no sería capa, sino que esto está dentro del estroma, que son los músculos responsables de la contracción y la dilatación pupilar. ¿Saben los nombres, no? Músculo dilatador de la pupila y el esfínter, ¿cierto? En el estroma, ¿qué vamos a encontrar? Vasos, ¿sí? Acuérdense que es una estructura muy pigmentada y muy llena de vasos. Entonces van a haber vasos, van a haber melanocitos, que son los que aportan pigmento a la estructura y hacen que tenga el color que ustedes denominan verde, azul, gris, café, café oscuro, color miel, etc. ¿Sí? Tiene alrededor de la pupila, ¿sí?, unas células que se llaman, son células de Coganei, que son células pigmentadas básicamente, y cuando ustedes aprendan a mirar la lámpara de hendidura van a identificar como en el reborde pupilar como unas áreas mucho más pigmentadas. Allí estarán entonces localizadas las células de Coganei, ¿sí? Tendrá, como está cargada de vasos, tendrá entonces linfocitos, linfocitos y macrófagos, que son todas las células responsables de la defensa de esta estructura. El epitelio anterior, como les decía, está interrumpida, ¿sí? Puede estar en algunas zonas, en algunas no, y eso es gracias a las criptas de Fuchs, que son las que, por esos espacios vacíos, estos son los espacios que denominamos criptas, pues allí es donde no se encuentra el epitelio anterior. El epitelio posterior, que es este, su procedencia es la misma que ya habíamos hablado cuando hablábamos de la cúpula óptica, donde decíamos que se formaban las 4/5 partes posteriores de la retina y la 1/5 parte anterior iba a llegar a ser el cuerpo ciliar y el iris, ¿cierto? Entonces, desde que hablamos de retina les dije, la retina tiene un epitelio pigmentario retiniano y una retina neurosensorial, que son el resto de 9 capas. Y hacia adelante, el cuerpo ciliar y el iris, el epitelio pigmentario, cuya procedencia embrionaria es igual que la de la retina, ¿sí?, también lo vamos a encontrar en estas dos estructuras, en cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Listo. ¿No puedes poner un segundo, Juan? Claro que sí. Bueno, mientras ustedes van copiando, les voy contando que el esfínter de la pupila lo van a encontrar en el reborde pupilar, ¿sí?, de forma anular alrededor de la pupila, y el músculo dilatador lo van a encontrar como fibras radiadas por encima del epitelio, están en el estroma por supuesto, pero por encima del epitelio pigmentario, es decir, que están como en la base del estroma. ¿Listo? Estas vienen en forma radiada y el esfínter viene en forma anular. Ahora sí puedo pasar. Sí, sí.
corte histológico donde muestra la relación de varias estructuras y me gusta mucho. Tenemos la córnea, su endotelio aquí lo vemos claramente, el endotelio que es este delgadito, ¿sí? Todo el espesor corneal con sus fibras de colágeno distribuidas y espacios entre ellas. No hemos hablado del canal de Schlemm todavía, pero me gusta mucho esta foto porque aquí, en esto que ustedes ven acá, es una estructura que más adelante les voy a hablar, que es el canal de Schlemm, que es un canal colector del humor acuoso. Ustedes saben que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, ¿no? Que pasa a través de la cámara anterior, entra por la pupila a la cámara, perdón, pasa por la cámara posterior, entra por la pupila a la cámara anterior y finalmente se drena en el ángulo camerular, ¿cierto? El ángulo camerular tiene una malla, ¿sí? Esa malla drena y pasa el humor acuoso, pero ese humor acuoso ¿a dónde cabe? A este canal. Esto es un tubo que se encuentra dentro de los 360 grados de la córnea. Y ese tubo va pasando a los canales colectores que finalmente llevan el humor acuoso a drenarse en los vasos epiesclerales y en los vasos conjuntivales. Entonces por eso es que esta foto es tan valiosa, porque me permite reconocer muchas cosas, además de la córnea, ¿sí? El endotelio, el iris con su epitelio pigmentario, ahí se ve el pigmento, ¿sí? Con sus criptas y su epitelio anterior, ¿sí? Con su músculo dilatador, que es este delgadito rosadito que se encuentra acá, ¿sí? Con el ángulo camerular, el cuerpo ciliar, donde están los procesos ciliares que se forma el humor acuoso. Acá estará el músculo ciliar. ¿Recuerdan cuando les mostré cristalino? Que les dije, el músculo ciliar ustedes saben que va sujeto a las zónulas, ¿sí? Pero esas zónulas no quedan directamente al músculo ciliar, sino que realmente están sujetas al cuerpo ciliar, que al contraerse y dilatarse el músculo ciliar, pues todo esto se mueve, ¿cierto? Pero el músculo ciliar es este. ¿Listo? Vemos la esclera y vemos la distribución de las fibras de colágeno, muy parecido a las fibras de la córnea, con la única diferencia es que aquí están desordenadas un poquito y son más cortas, y aquí encima tenemos toda la conjuntiva que inicia a partir del limbo esquerocorneal. Entonces, espero mostrarles otra vez esta foto más adelante cuando vamos a ver la foto. Lo que quiero con esta foto también es contarles y recordarles entonces que la procedencia embrionaria, que era lo que ya les había venido hablando, retina, epitelio pigmentario retiniano. ¿Sí? Miren que el epitelio pigmentario viene desde atrás. Este que ustedes ven muy oscuro será epitelio pigmentario retiniano, pero ya hace parte del cuerpo ciliar. Y miren que se continúa con el epitelio pigmentario del iris. Ahí es donde ustedes realmente reconocen que la procedencia embrionaria y que la configuración histológica, la configuración histológica de estas estructuras tiende a ser muy similar. Obviamente habrán diferencias porque ellas a lo largo del proceso embrionario pues se diferencian para que cada estructura tenga una función diferente. Estas son las criptas de Fuchs, que son espacios en el iris. Todos saben que el iris es una estructura muy diferente en cada persona, es decir, no es posible encontrar un iris exactamente igual a otro iris. Los colores pueden ser similares, pero la presencia de criptas y de estas huellas de pigmento serán diferentes en cada individuo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente estos son áreas donde hay como espacios vacíos, y por supuesto en esas zonas es donde se carece de epitelio anterior o epitelio pigmentario anterior. Estos simplemente son rasgos iridianos, es decir, esto no es patología, esto simplemente es una característica iridiana que ustedes pueden visualizar mucho mejor con magnificación en lámpara de hendidura. Para quienes tengan ojos de color claro, es muy posible encontrar algunas zonas con dispersión de pigmento o acúmulos de pigmento, ¿sí? Muy localizados, a los que vamos a denominar nevus, ¿sí? Que son lunares. ¿Listo? Aquí es importante que en el caso de que ustedes identifiquen lunares o nevus en el iris, esto simplemente se trata de un acúmulo de pigmento, pero no pueden desestructurar el plano iridiano, es decir, en lámpara de hendidura, cuando ustedes aprendan a hacer lámpara de hendidura, van a visualizar el plano iridiano, y si hay un lunar, él no compromete su posición.
En el caso de que ustedes vean que ese acúmulo de pigmento además está elevando el iris o indentándolo o cambiando la característica circular de la pupila, podríamos estar ante la presencia de un tumor, ¿sí? De un melanoma. Entonces, los lunares tienden a ser acúmulos de pigmento, pero no desestructuran el iris, ¿sí? En el caso de que yo empiece a ver cambios anatómicos importantes en el iris, pues ya tengo que empezar a sospechar de tumores tipo melanoma. Profe, ¿usted tiene pecas lo mismo? Lunar y peca sí, lo que pasa, sí, son lunares, ¿cierto? Pero el nombre técnico para describirlos en la historia clínica es nevus. ¿Listo? Esta es la razón por la cual nosotros decimos que el cuerpo boreal genera una cámara oscura, ¿sí? Esa cámara oscura, ¿cuál es el propósito? Gracias a la pupila, que funciona como un diafragma, permite el paso muy puntual de luz, ¿sí? Y ese paso puntual de luz desde que usted nace, lo que hace es que se desarrolle la fóvea y se convierta en ese punto específico y estratégico donde llega la luz. ¿Qué pasa cuando una persona tiene o carece de pigmento, como por ejemplo un albino? El iris, miren cómo se ve el reflejo de la retina cuando le ponen una luz. Miren que se ve rojo, no es que tenga el iris rojo, sino que está tan translúcido que permite visualizar el reflejo retiniano. ¿Qué significa esto? Que cuando llega la luz a este paciente llega de manera irregular, es decir, no está controlada, y al haber una iluminación pareja de toda la retina sin estimulación puntual de la fóvea, estos pacientes terminan no desarrollando fóveas, ¿sí? Razón por la cual ustedes, la mayoría de los pacientes con albinismo, los van a ver con movimientos nistácmicos, ¿sí? Es decir, tienen una fijación inespecífica, ¿sí? Una fijación inestable, producto de la falta de pigmento, ¿listo? Entonces esa es una de las razones importantes. Por eso es que esta estructura del cuerpo boreal constantemente es la que nos ayuda a que nosotros tengamos imágenes y luces muy puntuales sobre la foto. Los nódulos de Wolfram son otra característica y simplemente son acúmulos de colágeno, pero ese se nota más, o sea, existen en todos los iris, pero se van a notar mucho más en los iris de color claro, ¿sí? Vuelvo y repito, estos son rasgos anatómicos, no es que ustedes los tengan que describir. Uno cuando ve un iris básicamente lo que describe es que esté plano, que no bloquee la cámara anterior y que la pupila se contraiga y se dilate de manera simétrica en contraste con la otra pupila, ¿cierto? Señor. O sea, que se ve que hay personas, por lo menos en Estados Unidos, Europa o los países anglos, son como la pupila es más grande que en otros países. La pupila tiende a ser más grande en el caso de ellos. Siempre, parece. Sí, tiende a ser más grande en el caso de ellos, pero no tengo la respuesta de por qué específicamente. Pero sí es característico de ellos la pupila más grande. No sabría decirle la razón específica de por qué. Voy a consultarlo a ver si encuentro una justificación válida para eso. Y gracias por la pregunta. Ok. Surcos por tracción de dilatador. Esto sí se ve muy fácilmente en los pacientes con ojos oscuros, un poquitico más oscuros, y son estas bandas, ¿sí?, que se forman. Esas bandas se forman como los pliegues cuando uno se sienta en cierta posición, que se forman los plieguecitos en la piel y que ya quedan ahí como marcas, como huellitas. Es igual acá, y esto se debe a que el músculo dilatador, ahorita se los mostré, viene en forma radiada desde la base del músculo esfínter, que más o menos aquí yo creo que sí se alcanza a reconocer. Esta zona, donde se ve incluso diferente, en esta zona, en esta porción, a nivel del estroma, está el esfínter de la pupila, que es de forma anular, es decir, alrededor del borde pupila. Y desde la base del esfínter hacia la base del iris, vamos a encontrar de forma rectilínea, de forma radiada, perdón, ¿sí?, el músculo dilatador. Entonces, cuando el músculo dilatador se contrae, pues se genera esos pliegues. Yo no sé si fue aquí que alguien me preguntó por qué al dilatar la pupila existe riesgo de glaucoma.
Bueno, no de acá, ok. Alguna vez me preguntaron que por qué al dilatarse la pupila podría existir la posibilidad de yo incrementar la presión intraocular solamente dilatando la pupila, por esa razón. Porque al dilatarse la pupila, pues ¿qué hace el iris? Se repliega, ¿sí? Y se contrae y se acumula y se vuelve más grueso en esta zona. Y si la cámara anterior es muy estrecha, podríamos bloquearla simplemente con el correr todo el iris hacia el ángulo camerular. Entonces, pues ahí se ven los surcos que son responsables de esa, o resultado de esa contracción del músculo dilatado. Esto es lo que les decía yo de la presencia de las células Coganei. Las células de Coganei son células con más pigmento y ellas se encuentran principalmente en el reborde iridiano. Entonces es posible que ustedes encuentren en algunos iris como unos acúmulos mucho más grandes de pigmento en el reborde iridiano. Incluso cuando, por ejemplo, hay pacientes que sufren de uveitis o de uveitis, como su nombre lo dice, sería una inflamación del cuerpo uveal, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, sufre de uveitis, podría llegar a tener un proceso inflamatorio a este nivel, porque acuérdense que también ahí están los macrófagos, ¿sí? Están las células linfocitos, es decir, proceso inflamatorio. Y justo acá, en esta zona, pues está la pupila, pero ahí está también el cristalino. Entonces, a veces ocurre que al haber un proceso inflamatorio, esto empieza a liberar pigmento y primero el cristalino queda tatuado con el pigmento iridiano, que es un signo específico en los pacientes que han tenido inflamación intraocular. Si ustedes en lámpara andina ven pigmento en el cristalino, sospechen de que en algún momento han tenido alguna inflamación intraocular que ha generado liberación de pigmento, ¿sí? Y algunas veces puede ocurrir que este pigmento se adhiere al cristalino, a la cápsula anterior del cristalino, y hay sinequias. Las sinequias son adherencias, sinequias anteriores. ¿Qué podría ocurrir si se une el iris y se pega al cristalino? ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? Cataratas. Ok, ahora opacidad y descompensación del cristalino, por supuesto. ¿Qué más se les ocurre? Que haya un bloqueo pupilar, es decir, que todo el reborde iridiano se pegue al cristalino. El pase de la luz, fotofobia. Va a haber fotofobia, claro, por la dispersión del pigmento, eso genera que la luz se refleje y el paciente se deslumbre un poquito, pero algo más grave. La acomodación. Obviamente no va a haber motilidad de la pupila, es decir, que la pupila queda fija porque está pegada al cristalino, pero eso no es tan grave. La acomodación, pues habrá problemas de visión y de pérdida de la capacidad porque podría ocurrir eso, pero no es tan grave. Movimiento del cristalino. No, al contrario, estaría muy fijo al iris. ¿No se les ocurre? Glaucoma. Sí, habría glaucoma. Eso es muy grave. Porque acuérdense que yo les conté, se produce en el cuerpo, se produce aquí, pero tiene que pasar a través de la pupila, entre la pupila y el cristalino, pasa el humor acuoso y llena esta cavidad. Pero ¿qué pasa si se produce y cuando va a pasar entre el cristalino y la pupila está sellado? Una presión. Se aumenta la presión intraocular, entonces mucho cuidado porque nosotros podemos prevenir una adherencia o una fijación del iris con respecto al cristalino. En la foto que estaba mostrándoles ahorita se alcanza a reconocer la zona del esfínter, ¿no? Aquí se ve mucho más claro la zona del esfínter. En esa zona estará entonces el músculo responsable de la contracción pupilar, ¿cierto? No olviden que está de manera anular. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque a veces ante algún tipo de lesión, dependiendo de la configuración de la pupila, ustedes podrían identificar si se trata también de una lesión localizada del músculo ciliar. Ustedes saben que si yo tengo una alteración de la contracción y dilatación pupilar, es decir, de los reflejos pupilares, puede ser de carácter inervacional. ¿Qué nervio estaría fallando en el caso de que no haya reflejos pupilares? Tercer par craneal, ¿cierto? Podría ser a nivel de la vía visual. ¿En qué zona de la vía visual tendría que estar ocurriendo un daño para poder que no haya reflejos pupilares?
En el Edinger-Westphal, muy bien, a nivel del nervio óptico, a nivel de los colículos superiores, ¿cierto? Listo. ¿Y a qué nivel estructural podría haber un daño del esfínter? Pues acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema en la reacción pupilar, puedo pensar desde vía visual, algo inervacional, pero también puedo ser algo localizado. Un tumor, un quiste, una sinequia en esta zona, que el nervio esté funcionando bien, que la vía visual esté bien, pero que haya algo acá que no permita que el músculo responda. Entonces no todo el tiempo es inervacional, no todo el tiempo es de la vía visual, también tengo que evaluar la estructura como tal. Profe, ¿qué es sinequia? Sinequia es adherencia. Entonces, por ejemplo, si les hablo de sinequias posteriores, serán adherencias entre el iris y el cristalino. Creo que lo hablamos en la clase pasada. ¿No? Yo estoy como disvariando, entonces yo donde hablo esto, son dormidas. Cámara anterior, cámara posterior. La cámara anterior está entre córnea y el iris. Cámara posterior está entre el iris y el cristalino. Si tengo una sinequia anterior, ¿qué tengo? Adherencia entre el iris y la córnea. Si tengo una sinequia posterior, ¿es qué? Adherencia entre el iris y el cristalino. Eso es. Serían uniones. Las dos son graves, ¿no? Bueno, esta foto está más bonita todavía, ¿sí? Me muestra entonces incluso desde la retina, hasta donde alcanza a llegar la retina, con su epitelio pigmentario, ¿sí? Me muestra cómo se relaciona muy bien con el músculo ciliar y el cuerpo ciliar, que es todo esto lleno de pigmento, ¿sí? Pero miren que el pigmento tiene su misma procedencia, viene en la misma parte, y hacia adelante con el iris, miren cómo se continúa el epitelio pigmentario, ¿sí? Entonces quiere decir que si hablamos del epitelio, estamos diciendo que es el mismo, la misma característica, epitelio pigmentado, que hacia atrás será el retinal, pero hacia acá adelante será el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar y acá del iris, pero es el mismo tipo embriológicamente hablando, ¿listo? Aquí hay otra imagen también, aquí está invertida, esta es la córnea, conjuntiva. Miren las fibras de colágeno en la esclera, que son más cortas y un poquitico más desordenaditas. También miren las de la córnea, son más paralelas, más ordenaditas, ¿sí? El cuerpo ciliar, iris, ¿sí? Cámara anterior y cámara posterior. Bueno, a nivel de la estructura en el estroma, quiero que conozcan entonces, este sería el epitelio, que es entonces unas células cargadas de bastante pigmento, tendrán entonces melanocitos, por supuesto, e inmediatamente arriba, en el estroma de este epitelio pigmentario, está el músculo dilatador. Miren que es perfectamente lineal, sí, sobre el epitelio pigmentario, y viene de manera radiada. Mira que esta es la pupila, esta será la zona del esfínter, y de la base del esfínter hacia la base del iris estará entonces el músculo dilatador. Entonces aquí también tenemos células, tenemos vasos, estroma, que por supuesto estará lleno de colágeno. Esta es otra relación entonces de lo que ustedes conocen como cámara anterior, cámara posterior, y cómo el espacio que debe haber entre el cristalino y el iris es el que permite el flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior para finalmente ser drenado. Ok, con respecto al iris, pues la verdad no tengo mucho que decirles. Esto yo sé que ustedes ya lo han estudiado con el profe Héctor, ¿cierto? Tienen perfectamente claro la posición del músculo esfínter, la posición de los dilatadores, y tienen también muy claro la forma y su respuesta, ¿no? Ambos están comandados por el tercer par craneal, pero por la vía simpática, el dilatador, es decir, que la midriasis se debe a una respuesta simpática del tercer par, ¿cierto? Y el esfínter, que es el que genera miosis, ¿sí? Responde a un estímulo parasimpático, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las gotas que aplican para dilatar la pupila son simpaticomiméticos o parasimpaticolíticos. Simpaticomiméticos. Entonces eso también explica otra cosa. Cuando dilatamos la pupila, que estamos aplicando simpático-mimético, ¿quién más responde, de todas las estructuras que hemos visto, quién más responde al aplicar una gota dilatadora?
El párpado, pero ¿cuál? ¿Qué músculo propiamente? El Müller. El Müller. No el elevador del párpado, sino el Müller, que es un elevador del párpado, pero que ese es estrictamente estimulado a través de la vía simpática. Entonces, por eso es que cuando ustedes dilatan a un paciente en un ojo y el otro no, este ojo queda 2 milímetros más abierto que el ojo contralateral y con su pupila dilatada. Listo. Con respecto a la irrigación, ¿de dónde viene la irrigación iridiana? También se lo saben. ¿Cómo es? ¿De dónde viene la irrigación iridiana? Arterias ciliares largas. Largas, Anteriores. posteriores. Tuvieron que entrar a través de la esclera, ¿no? Ok, siempre son arterias ciliares largas, posteriores, ¿sí? Esas son las responsables de la irrigación iridiana, pero en el iris la distribución de los vasos es especial, ¿sí? En el iris se va a generar un círculo arterial menor, ¿sí? Que va a estar alrededor de la pupila. Miren acá. Entonces ingresan las arterias ciliares y ellas se bifurcan haciendo una anastomosis, que es como una malla, ¿sí? Una malla de vasos que van a estar en toda la base iridiana alrededor de la pupila. Entonces en esa zona ustedes tienen bastante irrigación. Yo les dije que el cuerpo uveal tenía la característica de estar muy pigmentado y muy vascularizado. Entonces aquí está una de las razones, ¿cierto? Aquí está una de las justificaciones. La red de vasos que hay alrededor de la pupila es bastante significativo. Por eso en el caso de un trauma, una de las cosas que puede ocurrir es la famosa bola 8, que es ifema. ¿Sí? ¿Qué es? Sangre en cámara anterior. ¿Sí? Hipopion es pus. Ifema es sangre. ¿Sí? Entonces, el que haya ifema en la cámara anterior puede deberse a la ruptura de esa red vascular que existe alrededor de la pupila. Entonces, vuelvo y repito. La irrigación iridiana proviene de las arterias ciliares largas posteriores, ¿sí? Que al ingresar al iris, ¿sí? Forman una red vascular que se va a llamar como anastomosis de vasos, ¿sí? En todo el redete o alrededor de la pupila, y a ese le vamos a llamar círculo arterial menor. Aquí les menciono otro que se llama círculo arterial mayor, pero este no está en el iris, este está en el cuerpo ciliar, es decir, atrás del iris. Ahorita no menciono que estaremos hablando del cuerpo ciliar. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Listo. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que esa cantidad de vasos, esa red vascular, ahí, se encuentra alrededor del iris, pero a nivel de la base iridiana no se encuentra. Eso es muy útil porque ustedes han escuchado de un procedimiento que se hace fácil en las clínicas de oftalmología para prevenir el glaucoma de ángulo estrecho, que es la iridotomía. ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Ok. La iridotomía es un pequeño agujero que hacen con láser, no tienen que abrir el ojo. Iris, cámara anterior, posterior, cristalino, cuerpos ciliares, zónulos. El humor acuoso se produce acá, viaja a través de la pupila, ocupa la cámara anterior y se drena a través del ángulo camerino.